Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Confirmar si se me escucha. Soy el profesor Gustavo Piscoya Salinas. Me Sí encargo se escucha, del... Hola, gracias. sí se Muy escucha. amable. Sí, Excelente. profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, soy el profesor Gustavo Piscoya. Vamos a ver lo que es el curso de psicología. Como saben, es una hora. En realidad, ustedes están recibiendo, ¿no?, material que implica haber juntado 12 paradas del ciclo ordinario. Eso es un material extenso que es difícil poder trabajar en el tiempo que se nos ha asignado. Incluso se ha recortado el tiempo, ¿no? Entonces, a una hora todo psicología. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen que tener PPT y separata. Yo voy a trabajar con la separata. Voy a trabajar con la práctica de la separata de la semana uno. Sobre la base de la práctica, voy a desarrollar la separata. Correcto. Entonces, vamos a ir viendo sobre los puntos que hay en la práctica y voy a avanzar a los puntos que están en la separata. ¿Correcto? Muy bien. Entonces comienzo. Voy a la pregunta. No olviden que esta semana está trabajando lo que es la psicología como ciencia, es decir, aspectos de escuelas, enfoques, historia de la psicología como ciencia, áreas de la psicología. Y la semana 2 está vinculada con bases, correcto, biológicas de la conducta, es decir, todo lo que está vinculado con sistema nervioso en concreto que determina el comportamiento humano. Esos son los aspectos que se van a ver. Muy bien, Sarita, vamos a la pregunta 1. 1. En la investigación titulada Efecto de un programa de habilidades sociales sobre la autoestima en adolescentes del distrito de Comas, evalúe la veracidad verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. Ya, 1. ahí vamos a ir. Esos métodos de investigación. Ya, esos métodos de investigación. A nivel de métodos de investigación, sube ahorita a métodos de investigación. A nivel de métodos de investigación, la psicología es una ciencia, quiere decir que usa el método de investigación. Los métodos de investigación son los que permiten obtener información, correcto, para la resolución o la explicación de un problema. Toda ciencia descansa en que hay un problema al interior de la ciencia y implica que se plantean hipótesis o supuestos para absolver o responder ese problema. Entonces, la psicología como ciencia adquiere ese rango en 1879 en Leipzig, Alemania. Wilhelm Wundt utiliza el método experimental, que es lo mismo que se utiliza para probar las vacunas contra el COVID. Cuando hubo un inicio, se trabaja específicamente con la vacuna y se prueba en un grupo, se llama grupo experimental, para ver si es viable. Y eso permite explicar, por ejemplo, y también entender que es viable la vacuna para el resto de la población. Igual, a través del método experimental, se trató de explicar naturalista que se inspiró en Wilhelm Wundt, el creador Stirner, que pueden ver eso a nivel de... Se trabajó el método experimental. En el método experimental hay dos variables, una variable independiente y una dependiente. Es decir, si vas al asunto de las vacunas, cada vacuna que se utilizaba para probar el efecto del COVID, la variable independiente es la que yo puedo manipular, en este caso, la vacuna. Las dos. Efecto, en este caso, el sistema inmunológico respuesta a la vacuna. Entonces, ¿qué ocurrió? Se descartaron varias vacunas hasta que se llegó una que era supuestamente viable. Igual es en psicología, ¿te das cuenta? Un método de investigación experimental, por ejemplo, es el que trabaja sobre una población de estudiantes, chicos que tienen problemas de aprendizaje, de atención, concentración. Variable independiente, les aplico un programa de atención, concentración con videos, etcétera. Se los aplico una vez por semana a ese grupo que se llama grupo experimental. ¿Te das cuenta? Y entonces veo cuál es el efecto de ese programa, variable independiente, en la variable dependiente. ¿Cuál es? Atención. ¿Cómo mejoran o no mejoran sus niveles de atención? Entonces hay una relación de causa-efecto en todo método experimental. Hay un grupo con las mismas características del grupo experimental, pero no recibe tratamiento, no recibe variable independiente, la que se manipula. Eso se llama grupo control. Lo utilizo para comparar si estoy haciendo lo correcto a nivel de la aplicación del método experimental. El método experimental es lo que le da el rango de ciencia a la psicología. El otro método, que es básico, es el método descriptivo.
Es el método que ven ahí, que es el método de la observación fundamentalmente. Está específicamente en el registro de información, que no solamente es la observación tal como se ve en una situación en la que uno, o sea, ve una situación problema, sino que también recopila información a nivel de test, preguntas o cuestionarios para explicar eso. Es decir, no es igual explicar el bullying en un colegio de Comas que en un colegio de Caraballo o de Puente Piedra. ¿Te das cuenta? Es decir, pueden haber aspectos particulares en esa situación que permite explicar las particularidades o las características del bullying en esa situación. Es decir, se vale de la observación en el contexto. Un método correlacional es un método que establece una relación entre variables, pero no es una relación de causa-efecto. Presten atención con eso. No es que ya existen y veo si se vinculan o no. Es decir, si yo quiero establecer la relación que hay, por ejemplo, entre, por ejemplo, por ejemplo, rendimiento académico, ¿no es cierto? ¿No? Y, eh, por ejemplo, estrategias de aprendizaje. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo que hago es, ubico a los chicos en un colegio tanto del Agustino, ¿no? Los chicos de quinto grado, y ubico a todos los chicos que usan sus estrategias de aprendizaje. ¿Qué estrategias usan? Mapas cognitivos, mapas mentales, etcétera. ¿Te das cuenta? Y la relación con el rendimiento académico. Yo no les voy a dar un mapa cognitivo, nada. Simplemente veo quiénes usan, qué tipo de estrategias usan, y veo. Entonces, lo que yo voy a ver es probablemente es que los que usan estrategias cognitivas o métodos cognitivos, ¿no? Tienen mejor rendimiento académico. Entonces, alto rendimiento académico, alto nivel de estrategias cognitivas, de uso. Los que tienen bajo rendimiento académico, bajo uso de estrategias cognitivas. Los que tienen bajo uso de estrategias cognitivas, tienen bajo rendimiento académico. Esa se llama una relación directamente proporcional. Quiero ver, ubico a los chicos, por ejemplo, quiero ver cómo se relaciona el nivel de ansiedad con el rendimiento académico. Ubico a los chicos que son ansiosos y veo su rendimiento académico. Y veo que los que tienen mayor nivel de ansiedad tienen bajo rendimiento académico. ¿Te das cuenta? Y veo que los que tienen alto rendimiento académico tienen bajo nivel de ansiedad. Esa es una relación inversamente proporcional. Pero yo no estoy agregando nada. ¿Te das cuenta? Simplemente busco la población y busco cómo esas variables que están presentes, las mido, nada más. Solo las mido. Y veo cómo se relacionan. Se pueden relacionar más de dos. Muy bien. Hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta? Voy a la pregunta 1, ¿ya? Voy a la pregunta 1. Vamos a la 1 en Romanos de la pregunta 1. En la investigación titulada Efecto de un programa de habilidades sociales sobre la autoestima en adolescentes del distrito de Comas, evalúen la veracidad verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. 1. El programa de habilidades sociales representa la variable dependiente o efecto. Aquí no hay variable dependiente. Esto no es un estudio experimental. Yo no estoy colocando ni estoy aplicando nada. Estoy buscando cómo dos variables se miden. No se está agregando ni se está generando. No es una relación de causa-efecto. Se está viendo cómo yo estoy aplicando algo para ver su efecto. Simplemente estoy viendo cómo esas variables que ya están en el entorno se relacionan. No es correcta. Voy a la 2. 2. No es verdadero. La variable de habilidades sociales es manipulada específicamente en el grupo experimental. Un grupo experimental forma parte del método experimental. Y ahí es donde viene lo que expliqué. Ahí hay variable independiente y variable dependiente. Al descartar la 1, descartas la 2, porque aquí no se está utilizando método experimental. ¿Te das cuenta? Esta no es o sea, que esta investigación no está trabajando a nivel experimental. No se está aplicando una variable para ver el efecto en otra. No se está trabajando eso. Se está pidiendo cómo dos variables que ya existen se relacionan. Vamos a la 3. La autoestima será evaluada tanto en el grupo experimental como en el grupo control. ¿Hay 3 o 4? 3. La autoestima se debe evaluar tanto por La autoestima será evaluada tanto en el grupo experimental como en el grupo control.
Ya, tenemos un asunto en la C, ¿no? ¿Qué dice? Falso, verdadero, verdadero. Sí, sí. Está bien. Hay un problema. O sea, en la 2, a ver, dame la 1 era falsa, la que decía. El programa de habilidades sociales representa la variable dependiente o efecto. No, no. Ahí hay un asunto ya. A ver, vamos a. De nuevo, dame la pregunta. En la investigación titulada Efecto de Ya, un... está bien, eso es suficiente. Ahí fue donde digo, aquí sí es un método experimental, ¿ya? Presten atención. Cuando dice efecto, es causa-efecto, como estoy explicando lo experimental. Me faltó la palabrita efecto. Yo lo vi como correlacional. Es experimental. Cuando dice efecto es que voy a aplicar habilidades sociales, un método de habilidades sociales para medir autoestima. Presten atención. Entonces, si es experimental, si es experimental. Voy a aplicar un método variable independiente a habilidades sociales. El método lo puedo aplicar una vez por semana, 2 veces por semana para ver su efecto en niveles de autoestima. Entonces, la variable independiente es habilidades sociales. Me parece que en la 1 dice que es variable dependiente, ¿no, Sarita? El número, ¿no? Sí, El Romanos. programa, el programa de habilidades sociales representa la variable Esa dependiente es falsa. o efecto. Esa es falsa. Correcto. Entonces, vamos a la 2. Es la variable independiente. Vamos a la 2. La variable de habilidades sociales es manipulada específicamente en el grupo experimental. Así es. Entonces, el grupo experimental es el que, ¿no es cierto? La variable independiente es la que yo manipulo. El nivel de habilidades sociales para ver su efecto en autoestima. Eso es cierto. Es variable independiente y se trabaja en un grupo experimental. Porque hay un grupo con las mismas características con el que no trabajo. Ese es el control para comparar y ver si estoy avanzando o no, o hay cambios o no con el grupo experimental. Esa es correcta. Vamos al siguiente. 3. La autoestima será evaluada tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Bueno, sí, en el grupo experimental para ver si hay un efecto de las habilidades sociales y en el grupo control para ver qué nos ha modificado. Sí, va a ser evaluada en ambos. Por eso es verdadera. Entonces ahí la respuesta correcta es la C. 1 es la C. Ahora sí estamos bien. 1C. Vamos a la 2. Vamos. ¿Hasta ahí preguntas? Vamos a la 2. Vamos a la 2. Relacione adecuadamente el método de investigación con cada uno de los casos mencionados. 1. Método descriptivo. 2. Método experimental. 3. Método correlacional. Ya. A. Ah, Gloria concluye que un mayor nivel de motivación de logro en sus estudiantes está asociado con un mejor rendimiento académico. está asociado. Ya. Entonces, ella establece que está, o sea, a un mayor nivel de, ¿no es cierto? ¿Cómo dijo? Gloria. Y concluye Ajá, que un mayor nivel de nivel de motivación motivación, de logro en sus estudiantes rendimiento académico, ¿no? Está asociado con rendimiento académico. Entonces, ella está buscando, está asociado con ajá, un está rendimiento académico. académico. Esa palabra asociada es clave en correlacional. Significa que ella ha establecido, ¿no es cierto? Ha medido motivación de logro, que no alcanzar un objetivo, y nivel académico. Los que tienen más que un objetivo, una meta, ingresar a la universidad, tienen mejor rendimiento académico. ¿Te das cuenta? Y ahí no ha agregado nada. Ella simplemente ha medido las dos variables y ve cómo se asocian o se correlacionan. Ese es correlacional. Vamos a la B. Mario implementa un programa de estimulación psicomotriz en bebés con el objetivo de prevenir problemas en el desarrollo del habla. Entonces, implementa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la variable? Dependiente del desarrollo del habla. ¿Y cuál es la variable independiente? El programa. Quiere ver cómo ese programa tiene un efecto en la calidad del desarrollo del habla. Es un método experimental. La variable independiente es el programa. Aplica el programa a un grupo de bebés experimental, un grupo experimental de bebés. Y quiere ver cómo ese programa tiene un efecto en la calidad del desarrollo del habla. La variable dependiente es la calidad del desarrollo. ¿Cómo van a ir hablando? Es experimental. Vamos a la 3. C. Esteban Sí. analiza las características de la conducta ansiosa en niños que han sido víctimas de bullying.
Es como dije, él analiza. Entonces, va con todos los chicos que tienen unos dos, y observa qué características, ¿no?, propias de su comportamiento, qué tienen en común, de dónde proceden. Entonces, él va registrando aspectos para explicar, ¿te das cuenta? ¿No? En este caso, el fenómeno del bullying en determinadas situaciones. Eso es descriptivo. Él está describiendo, está midiendo, específicamente registrando situaciones en el momento. Por eso la respuesta correcta es la A, ¿no es cierto? No B, 2C, 3A. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Vamos a la 3. Vamos a la 3. Un estudiante elabora un ensayo centrado en el bilingüismo presente en la obra literaria de José María Arguedas. Qué bonito. En este contexto, se puede afirmar que la estructura cerebral con mayor actividad durante el proceso de redacción es Vamos a la B. el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo sube hasta el hemisferio cerebral derecho. Ahí hay una, van a ver en la separata, hay un cuadro. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Tu cerebro, correcto, es una estructura que forma parte de lo que se llama la corteza cerebral. ¿Entiendes? Dentro de tu cráneo está lo que se llama el encéfalo. ¿Entiendes? Es decir, tú tienes, como decía Paul MacLean, 3 cerebros. Tienes, correcto, tronco encefálico o tallo cerebral. En la parte posterior tienes lo que se llama cerebelo y la parte superior tiene lo que es cerebro. Todo eso constituye lo que se llama el encéfalo y es la base de lo que se conoce como el sistema nervioso central. Es decir, la estructura que sale del encéfalo y entra a la columna vertebral se llama médula espinal. Esos dos componentes forman parte de lo que se llama sistema nervioso central. Todo se llama periférico. Es el que está vinculado con todo lo que es el movimiento de posturas y extremidades, que es el sistema nervioso somático, y el que está vinculado con todo lo que es la regulación, ¿correcto? A nivel de prepararte para la acción o no, ¿no? Incrementar o bajar nivel de activación de manera automática, eso se llama sistema nervioso autónomo vegetativo, que está dividido en el simpático, el que te prepara, el que te incrementa tus niveles de metabolismo de azúcar, ritmo cardíaco, presión arterial, tasa respiratoria, para afrontar una situación, y el parasimpático, el que baja esos niveles. Ahora, ahí tienes el hemisferio. El cerebro está formado por 2 hemisferios. El cerebro es más o menos el equivalente a 2.200 centímetros cuadrados. Es como que agarraras una gran alfombra y ¡prá!, la pliegas. Se queda toda arrugada, horrible, y así es tu cerebro. Está arrugado. ¿Te das cuenta? 1/3 es visible. Entonces, lo de... Profesor, disculpen, no se le oye muy bien. No, pero, a ver, escuchen. Los de... Profesor, disculpen, no lo oigo bien. Hay partes que ni siquiera se le escucha entrecortado. ¿Los demás me escuchan bien? No, se está escuchando, profe. De momento se le entrecorta. Exacto. Internet. Ya, a ver, mira, ¿en cuál estoy? ¿Estoy a mí? Sí. Ya. A ver. A ver, espera un ratito. A ver, colocan. A ver, presten atención, ha habido problemas con el internet por la zona, estoy usando los datos, ¿ya? En realidad, sí ha habido internet, sino que se había entrecortado, pero sí ha habido señal. Pero tiene que usar, parece que hay un problema, hay un problema, definitivamente, en la zona y estoy usando los datos. Por eso me tomó tiempo. Y ahora, en el caso de lo que es el cerebro, trabaja con 2 hemisferios. El verbal, que es el izquierdo, que trabaja específicamente con números, y el hemisferio derecho, que es un hemisferio básicamente para información no verbal, percepción de colores, formas, tamaño, aspectos de manejo largo, ancho y profundidad. Miren ustedes, acá hay un problema, es cierto que ha habido esto, pero el problema es que nos han reducido a 2 horas. Yo no puedo trabajar
usted no sabe poder trabajar todo esto, aún sin el problema de Internet no llegaríamos a todo, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el punto, o sea, no se puede cubrir, o sea, hay percances, obviamente, pero tampoco eso implica que se hubiera podido cubrir todas las separatas, ¿correcto? Entonces, ahorita, básicamente, lo que vamos a ver es que hay dos hemisferios, lo que vendríamos, y estamos en la pregunta 3, ¿no? 4. 3. Sí, profe, ¿Ya? nos quedamos en la pregunta 3. Ya, excelente, voy a la pregunta 3. Pero igual, yo tengo consciente que se va a Dame la cortar la señal. Hazlo bien. No te estoy explicando. Rosadita, ponla bien. Ok. Estoy la forma municipal. Ya, en la 3, que quiere decir que si no me equivoco es el hemisferio izquierdo, es el que trabaja todo lo que es la información simbólica, lógica, etc. Correcto, hay que volver a cargar porque como se dijo, hay que volver a cargar la separada. Voy a la semana 4, voy a la 4, voy a la 4. Dame la 4. En un accidente vehicular, Mariana y Ramón sufrieron lesiones graves. Mariana cayó en estado de coma debido a un daño en espacio, mientras que Ramón perdió la capacidad de sentir y mover sus extremidades inferiores por una lesión en espacio. Vamos a la C. El tronco encefálico, la médula espinal. El tronco encefálico es el que tiene que ver todo lo que es específicamente aspectos vinculados con sistemas de reflejos, ¿correcto? Tiene que ver con respuestas fundamentalmente vinculado con respuestas, en este caso la respiración, el sueño, la deglución, ¿correcto? Se controla a nivel del tronco encefálico. Aspectos de vista, audición, también se trabajan a nivel del tronco encefálico. La médula espinal trabaja específicamente también a nivel de reflejos y a nivel de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. La incapacidad para poder mover extremidades es porque ha habido daño a nivel de la señal que trabaja la comunicación con esas, a nivel motor, a nivel de la médula espinal. ¿Dónde está la médula espinal? Por las vértebras, a nivel de lo que se llaman vías aferentes, que captan información sensorial y la llevan al cerebro, e información eferente, motora, que va del cerebro al resto del cuerpo. Vamos, esa sería la... Los desequilibrios neuroquímicos en el sistema nervioso explican ciertos trastornos psicológicos. Este planteamiento está vinculado al enfoque Vamos a la alternativa B. biopsicológico. Bio es orgánico. Todo lo que el funcionamiento orgánico determina conductas. La depresión, ¿te das cuenta? Como trastorno, implica básicamente que hay un nivel de neuroquímicos. ¿Qué son neuroquímicos? ¿Correcto? Son de neuronas, se llama sinapsis. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso. La suma de neuronas hace el sistema nervioso y la comunicación entre ellas se llama sinapsis. A través determinan determinadas conductas o estados. Entonces, por ejemplo, la depresión es una alteración a nivel de lo que es la serotonina, entre otros neurotransmisores. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes se encargan de irritabilidad, en baja del, no sé, todo el entusiasmo, malestar, etcétera, pesimismo, todo como cognitiva conductual. Por eso es el enfoque biopsicológico. Correcto, esa es la alternativa. Estamos en la 5, ¿no? Es la B. Vamos a la 6. Vamos a la 6. Tras la creación del primer laboratorio experimental en Ajá, le decimos eso. emergieron distintas corrientes psicológicas. Una de ellas, que se centraba en analizar la composición de la mente consciente, fue llamada espacio. Posteriormente surgió otra escuela, mente consciente. No, posteriormente surgió otra escuela conocida como espacio, que enfocaba su estudio en la utilidad y evolución de la mente consciente. Vamos a la alternativa E. Letra E.
Letra E. Estructuralismo, funcionalismo. El estructuralismo trabaja la idea de Wilhelm Wundt, pero en su separata verán que hay un señor que se llama Titchener que tomó la idea de Wundt, que es el creador, el que le dio el rango de ciencia de la psicología por usar el método experimental. Y Wundt estudiaba los átomos de la mente, cómo está estructurada tu mente. Y utilizaba el método experimental para ver, por ejemplo, el efecto a nivel de las sensaciones, sentimientos e imágenes, que era lo que era su la primera escuela de Titchener, que usa la idea de Wundt, es la que trabaja con un objeto. Uno de sus discípulos se llama William James, que contradice nada, sino para qué sirve, cómo funciona. Entonces, ese es el propósito del funcionalismo. Básicamente entender cómo. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, pizarra, si pasa una mosca, la puedo usar para matar una mosca o hasta para limpiar el café. Funciona la mente para adaptarse a situaciones. Por eso la respuesta correcta de la alternativa E. Vamos a la 7, ¿no? 7. Asocia a los siguientes pensadores con sus contribuciones claras. Significa. 1. Aristóteles. Ya. 2. René Descartes. Ya. 3. John Locke. Vamos a la A. Propuso que el cuerpo y el alma se conectan en la glándula pineal. Glándula, lo que es el epitálamo, a nivel de melatonina. Eso no sabía Descartes. Descartes es un filósofo que asumía que la glándula pineal era de la mente, que es el motor, ¿no es cierto?, intelectual del alma. Correcto. Entonces, era. Y había un aspecto que controlaba entre mente y cuerpo. Ese es Descartes. Siguiente, vamos a la B. Ese es Descartes. Tabula rasa. Viene en blanco. Conforme uno va desarrollando experiencias, ¿correcto? Va. ¿Te das cuenta? Eso lo. La base de la experiencia. Sobre la base de tus experiencias, tú vas desarrollando, ¿correcto? No, en este caso, tu mente. ¿Correcto? Tipos de alma. Ánima o alma. Ese es Aristóteles. Ánima vegetativa, ánima afectiva, ¿no? Intelectiva y ¿no? O racional, y la ánima sensitiva y racional. Sensitiva. ¿No es cierto? Hay una sensitiva, hay una vegetativa y una racional. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos una entidad que nos trasciende y determina nuestra forma de ser, es decir, nuestra conducta. Así como las plantas tienen una conducta a nivel de crecer, florecer, etcétera, y los animales tienen una conducta de. Eso, su ánima. Muy bien. Por eso la respuesta correcta es la alternativa en que estamos. En la 7. A. Vamos a la 8. 8. Otra 8. Dice, asocia las siguientes áreas cerebrales con sus respectivas funciones mentales y conductuales. 1. Área de Broca. 2. Área de Exner. 3. Área de Dillerine. Y 4. Área de Wernicke. Ya, dame la A. Implicada en la comprensión del lenguaje hablado. Comprensión del lenguaje hablado. Es el área de Wernicke, está ahí, ¿no? Wernicke con W. Sí. Es el área de Wernicke. Está en el lóbulo temporal sobre tus orejas. Esa permite que me entiendas. Dame la B. Se encarga de la comprensión del lenguaje escrito. El lenguaje escrito es el área de Dillerine. Está en lo que se llama, ¿no es cierto?, la conexión entre el área de Wernicke, el lóbulo temporal, y el área de Broca, que es el área que permite que articule
llama el área de Deyerina, es el lóbulo parietal. Esa área es la que permite la comprensión del lenguaje escrito. Siguiente. Participa en la producción del lenguaje hablado. Es el área de Broca, como él lo dice. Que esté articulando el lenguaje, área de Broca. Hemisferio. Siguiente. Responsable de la producción del lenguaje escrito. Escrito, área de Exner. Es la que permite que puedas hacer grafías. Área de Exner. Por lo tanto, la respuesta ahí está en la A, ¿no? Letra Sí. A. Vamos a la 9. Cerebrales con sus respectivas funciones cognitivas y conductuales. Ya. 1. Lóbulo frontal. 2. Lóbulo parietal. Y 3. Lóbulo temporal. Esencial para la comprensión del lenguaje hablado. Lóbulo temporal es el auditivo, el que tiene que ver con la audición. Lóbulo temporal. Es o sea, digamos, está a la altura, sí, de los oídos, sobre la parte de los oídos. No, lóbulo frontal, lóbulo parietal, donde Se asocia en el área del que interviene en la producción del lenguaje escrito. el lenguaje escrito, el lenguaje. Dame ahí estamos en la 8. Frontal, parietal, temporal. Esa es la 8, ¿no? Sí, 9. 9, es la C, dame la C. ¿Cuál va? Va por lóbulo frontal. Lóbulo frontal. O sea, el área de Exner está hacia el lóbulo frontal, que tiene que ver con todo lo que es la generación de razonamiento, etc. Está perfecto. Siguiente. Relacionado con el área de Fiorine, encargada de la comprensión del lenguaje escrito. Lóbulo parietal. Y siguiente. No, son 3. Ya. Vamos a la 10. El encabezado de la investigación titulada Relación entre la nutrición y el desarrollo de la psicomotricidad en niños de 3 a 6 años de la ciudad de Iquitos. Señala que se trata Perdón, dame la D. de Dame la D. correlación. Corre. Llegando nada. Correcto. Son dos variables que se dan. ¿Cuáles son las variables? Con el niño Sí, el ejemplo. La asociación. Dime la pregunta. de la investigación titulada Ya. no la pregunta o la Titular. Ya. De los niños. Y el desarrollo de psicomotricidad. Decía, bajo nivel de nutrición. No se agrega nada, simplemente se miden cómo ambas se relacionan. Se llama correlacional. La palabra. Bueno, ha habido dificultades, pero también el hecho de que nos hayan reducido una hora hace que es un temazo. O sea, el sistema nervioso no lo vas a hacer ni siquiera en una hora.